Es un verdadero privilegio contar esta mañana aquí con la presencia de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Ella ha venido varias veces al país y esta vez está aquí invitada por el Instituto Nacional de Migraciones. Tiene una conferencia magistral esta tarde a las 6 de la tarde en el Hotel Embajador sobre un tema que es de interés, muy de interés nacional, sobre las políticas migratorias en Costa Rica. Laura Chinchilla es originalmente graduada de la Universidad de Costa Rica, hizo máster en ciencia, en políticas públicas en la Universidad de Georgetown, una politóloga que tiene una buena carrera desde jovencita, una carrera política muy exitosa porque ella fue diputada, vicepresidenta de Costa Rica, presidenta 2010-2014, fue ministra de Seguridad Pública también, un cargo que se supone que estaba reservado sobre todo a los hombres, pero Costa Rica rompió con muchas cosas en el continente y ella es una de las 4 o 5 mujeres latinoamericanas que ha sido presidenta. Sí. Muchas gracias, Laura, por haber venido a conversar aquí con nosotros. ¿Qué hace una vicepresidenta de Costa Rica? Ustedes suelen vivir una expresidenta de Costa Rica. Muchas No gracias. se mueren cuando es salen consultora ahora. Hay vida después después de la presidencia. Sí, bueno, primero muchas gracias, don Bolívar y don Alberto. Es un gusto, especialmente con don Bolívar, volvernos a encontrar. Sí, claro, una vez ya más, no habíamos es un encontrado. gran referente de la prensa nacional aquí en República Dominicana. Recuerdo que antes de salir yo hablaba mucho con mis colegas, casi todos ellos varones, porque ya para entonces había menos presidentas gobernando en ese momento, y yo les preguntaba a algunos de los que se retiraban antes, y me decían, no hay vida después de la presidencia. Bueno, yo puedo testificar que sí la hay. Que sí hay. He estado muy entretenida haciendo cosas que me encantan, y no tengo ninguna intención de regresar a la política. ¿Así? No, ninguna. Me mantengo muy presente en algunos debates en Costa Rica y ayudando un poco al liderazgo joven, ¿no? Pero de ahí a la política activa, eso se lo dejo ya a otros. Fue suficiente. No creen en la reelección entonces. No. Bueno, Oscar Arias volvió después de 3 o 4 o 5 periodos. 20 años después. 20 años, 5 periodos después volvió. Así es. Pero eso no está en los planes de Laura Chinchilla. Para nada. La vida me está tratando muy bien. La política me lastimó más que lo que ahora, así que ¿para qué? Y se entretiene dando conferencias, viajando por el mundo, asistiendo a eventos. ¿Y qué? ¿Tiene un empleo fijo, algo así? Que le Nada que me ate, soy un alma libre, pero quizás lo que más me ha gustado en esta etapa después de que dejé la política, son 2 cosas. Uno, estoy mucho en contacto con la gente joven, y entonces ahí he encontrado muchas claves sobre dilemas políticos hacia adelante. Aprendo de ellos aprenden de mi experiencia, y ha sido una cosa muy hermosa. Estoy dando clases en Washington, en México y en Brasil, así que puedo, digamos, tener una gran diversidad. Y lo segundo es que estoy ligada a causas globales que son muy legítimas en este momento, con instituciones como el Club de Madrid, como el Diálogo Interamericano, como la Fundación Kofi Annan, como Naciones Unidas, en fin, muchas cosas. O sea que sí se pueden hacer muchas cosas después de ser presidente, fíjese. Absolutamente. Aquí en la República Dominicana no se cree eso, ¿no? Creen que cuando se llega a la presidencia es para siempre y que además que se van a desaprovechar esos talentos que si no salen. Y si salen de la presidencia, ¿qué van a hacer? Entonces tienen que morir muy ancianos. Algunos han muerto de mala manera, pero en la historia dominicana hay 2 o 3 casos, pero bueno. Entonces, Laura Chinchilla, eso de la política de seguridad pública, ¿cómo fue? Usted ministra, una jovencita, porque era muy joven entonces. Pues sí, yo diría que todavía lo soy, ¿no les parece? Sí, claro, ya me puso con muchos años. Dije jovencita, muy joven Estoy entonces, molestando. eso no quiere Pero decir eso que fue no hace siga muchos años, haciéndolo. es cierto. Fue en realidad mi primer puesto relevante. Fue lo que me disparó en la política. Yo tenía aproximadamente unos 37 años cuando asumí ese puesto. Además de ser la primera mujer y relativamente joven, quedó embarazada en el cargo. Entonces ustedes se imaginarán lo que era pasar revista a esas fuerzas alineadas de policía, una mujer joven con una barriga. Exactamente. Entonces era lo menos convencional, no fue fácil, hubo mucha reacción negativa de parte
digamos, el estamento superior. Hubo boicot a mi labor, pero afortunadamente hubo dos cosas que me ayudaron. Primero, el apoyo del presidente siempre, porque estaba claro de que lo mío era la reforma estratégica de la seguridad en el país, cosa que dio ¿Era el resultados. presidente Arias? No, estaba entonces el presidente Figueres, el hijo de Figueres, hijo de Figueres. Pepe. Y Pepe. lo segundo que me ayudó mucho fue que la prensa me apoyó. Los medios de comunicación entendieron mi misión, por lo menos mis buenas intenciones, y me apoyaron siempre. Y creo que esos dos factores lograron que yo sobreviviera, porque los retos fueron Y allá el machismo no es tan acentuado. En Costa Rica se no, pero batió si el era ahí, Pero en lo ese es. momento lo era bastante. Todavía Lo era lo es. bastante, Sí, así sí. es, así es. Conversábamos antes de iniciar el programa, fuera de cámara, cómo nos caía su presencia aquí, ajustaba con los temas de actualidad. En la actualidad, pues, el tema de la seguridad ciudadana es una prioridad nacional, una meta pendiente de alcanzar. Hay muchos problemas de inseguridad en todos los niveles, a todos los niveles. ¿Cómo lo ha afrontado Costa Rica, que es uno de los países que tiene menos problemas de inseguridad de la región? ¿Cómo ha logrado superar estos problemas o manejarlo adecuadamente? Es una paradoja porque además a esto agreguemos de que no tenemos ejército y muchas veces hay quienes Pero tiene creen, una policía bastante... hay quienes creen que la receta para combatir muchos de los problemas de seguridad en nuestros países, porque no es solamente República Dominicana, estamos en un corredor Claro. muy complejo de crimen organizado, de drogas, de narcotráfico. Algunos ustedes creen que es tienen como... unos vecinos de grandes ligas. Sí, exactamente. En el sur tenemos los principales productores, en el norte tenemos los principales consumidores y ustedes están en la ruta marítima y nosotros en la ruta terrestre. Entonces, yo siempre digo que la clave no es necesariamente el uso de la fuerza, sino es actuar con inteligencia y con previsión. En eso Costa Rica ha logrado, digamos, invertir mucho en políticas de prevención de tipo social con la gente joven, y eso, digamos, fue una apuesta que ha dado resultados. Y lo segundo es cómo manejar los flujos de información, y eso es fundamentalmente el tema de la inteligencia policial o militar, pero manejarla, digamos, con habilidad. En mi gobierno logramos una reducción de 30% de las tasas de homicidio, la caída en otros delitos que preocupaban a la población. Tuvimos que trabajar mucho en coordinación con las jueces, fiscales, policías. Muchas veces vemos que uno de los factores que impiden que el problema se arregle es que se acusan entre ellos, que los policías detienen, que los jueces sueltan, que el juez decreta una sentencia que está contrapelo a los intereses de la fiscalía, de manera que la coordinación interinstitucional también es vital. Y finalmente el tema del papel de las comunidades y los ciudadanos en ayuda a los temas de denuncias en asocio con las fuerzas policiales. Si ¿Qué gana un policía en Costa Rica? En este momento no sé exactamente porque no estoy muy actualizada, pero sí dimos un salto cualitativo importante, de manera que habíamos logrado por lo menos evitar algo que es muy propio de nuestros países, que es la fuga de policías al sector privado de seguridad. Entonces invertimos en la capacitación y se van al sector de seguridad. Sí le puedo decir que logramos conseguir que los salarios de los policías fueran bastante más porque aquí son altos. salarios, aquí no se puede, no hay ese problema porque los policías privados le pagan tan mal como en lo público. Aquí no hay esa migración, pero ustedes tienen una ventaja. Ustedes no tienen que pagar como nosotros 58,000 militares para no hacer gran cosa, para no decir que no hacen nada. Entonces, ese dinero lo pueden invertir en la policía. Sí, bueno, la otra tentación que están teniendo algunos países es poner al ejército a arreglar los temas de seguridad. Eso pues con todo respeto, no sé si es aquí, en Centroamérica ha pasado, tiene sus otros riesgos, y es que los ejércitos están para otro tipo de tareas y no para eso. Muchas veces no se soluciona el problema y más bien hay un poco de abusos en el uso de la fuerza. Violación de derechos humanos. Y en México también ha sido la experiencia de eso. Exactamente. Bueno, pero ustedes han tenido muchos problemas de migración y alguna de esa migración ha incrementado la criminalidad en Costa Rica en los últimos años. Pero todavía ustedes tienen una situación privilegiada en la región, sobre todo porque están flanqueados ahí por El Salvador, por Guatemala, por Honduras, que tienen graves problemas de inseguridad. Sí, seguimos, digamos, ha habido un levantín en las tasas de nuevo de homicidio, lo cual lamentamos mucho.
mucho de ello ligado al tema del narcotráfico y crimen organizado. Pero sí quiero aprovechar, ahora que usted tocaba ese tema, el tema de la migración. Fíjese que por lo menos el crecimiento de la delincuencia en Costa Rica no está asociado No está a la no migración. está asociado. No quiere decir que no entren algunos Sí, claro, extranjeros que no haya hechos a hacer daño, atribuidos. pero la mayor parte del fenómeno de crecimiento de la local. violencia es local, como lo es en casi todos los Sí, países. Aquí aquí lo es, también, ¿verdad? aquí también es La así. población Aunque algunos penitenciaria creen es que no. 8%, 10%. Pero sí, a sí, veces no, se ¿verdad? resalta cuando es un inmigrante, entonces Eso sí. se hace Entonces da la campaña, sensación sí. para la gente que son los responsables de la Sí, sí. inseguridad Pero cuando no todos es los así. días hay cientos de delitos que no son de Exactamente, inmigrantes. exactamente, así es, así es. Y hay bueno, en Pero Costa ustedes, Rica ¿cómo hemos han visto, manejado lo que sí ha habido un incremento de la migración hacia Costa Rica? Lo hubo desde los años finales de los 70 con la inseguridad en Nicaragua y muchos nicaragüenses que emigraron y se han quedado y han seguido yendo desde Nicaragua, básicamente, ¿verdad? Así es, yo diría que tal vez la situación que nosotros tenemos, guardando algunas distancias, es un poco asimilable a la que ustedes viven con el otro país Con limítrofe, Haití. con Haití, en el sentido de que es mucho migración de tipo económico, son economías muy Desiguales. diferentes, desiguales, Desiguales. unas con mayores Ejé. ventajas que la otra, y entonces lógicamente ante la falta de oportunidades en uno de los países la gente migra hacia el otro. Eso ha sido así, nosotros tenemos más migración proporcionalmente hablando que la que ustedes reciben de Nicaragua. Sin embargo, tengo que reconocer varias cosas y es, primero, esa migración nicaragüense ha hecho aportes Hace muy aportes. importantes, ha hecho aportes muy importantes a nuestra economía. Si no fuera por ellos, hoy tendríamos áreas económicas inactivas, ¿Cuáles son allá las que cubren? agricultura, ¿Cuál otra? La construcción. construcción y luego servicios domésticos. Pero son igualitos que aquí. Bueno, pero entonces vamos. Pero aquí la gente cree que no, que los migrantes solamente son una carga, que no representan nada. No, para nada. En eso han aportado muchísimo. También hay mucho enriquecimiento, digamos, a través de los temas culturales. Los nicaragüenses son grandes escritores, poetas, cantantes. Mucha de la música que tenemos también viene de allá. En fin, que hemos logrado una convivencia bastante digamos, ejemplar, diría yo. ¿A dónde están algunos de los problemas? Pero eso tiene que ver con política migratoria. No se vale que el salario se establezca en el país vecino. El salario mínimo no se puede establecer en Nicaragua porque muchos sectores productivos pagan salarios por debajo del mínimo legal y eso jala los salarios para abajo. Pero esas son parte, digamos, de los desafíos que tiene un Estado de tratar de controlar que esos abusos no se den. Y la corrupción en Costa Rica. Bueno, inseguridad es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en la región, yo diría, no solamente en República Dominicana, pero el tema de la corrupción es otro gran problema común en la mayoría de nuestros países. ¿Cómo ve ese fenómeno? Desafortunadamente, usted está tocando quizás uno de los temas más importantes desde muchos ángulos. Sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes desafíos a mi modo de ver del liderazgo y también de la cultura de nuestras naciones. Digo liderazgo porque, bueno, cuando salen algunos casos en donde el liderazgo privado y el político se ponen en contubernio, pues bueno, la verdad que la gente se siente muy desilusionada. Pero por otro lado también analizamos algunas encuestas como el Latinobarómetro y llama la atención que en algunos países la gente está dispuesta a transar cuando se le pregunta a la gente que si está dispuesta a dar coima o a tolerar la corrupción con tal de que se arregle un problema, la gente dice en proporciones muy altas que sí. Entonces quiere decir que tenemos un desafío con liderazgo, pero también un desafío con cultura cívica, ¿no? En estas elecciones que han cerrado ya prácticamente el ciclo electoral en América Latina, la gente votó enfadada, molesta, fueron las elecciones del enojo, como las llamo yo, y fundamentalmente por tres temas. En algunos países por la tasa de crecimiento tan baja económica, por el tema de la inseguridad y por el tema sobre todo de la corrupción. Hubo cambios muy abruptos de gobierno castigando a quienes estaban en el poder por el tema de la corrupción. Así que no podemos desconocer que el tema está ahí. Fue una y que emergencia hay que hacer política, algo. un partido emergente, ¿verdad? Que ganó las últimas elecciones. En Costa Rica no, en Costa Rica repitió un gobierno y no Pero fue era tanto, de un partido había reciente. sido minoritario, pero ya no lo es, ya la segunda elección. Sí. En nuestro país
No fue tanto el tema de la corrupción en esta ocasión, fue más bien temas que también Costa Rica, están creciendo. Costa Rica no se vio vinculada, salpicada del escándalo de Brecht. Bueno, pues hasta ahora no ha salido nada, pero uno no no se puede sabe, garantizar no que se no. sabe. Bueno, No pero en puede Costa Rica garantizar no ha que no. habido esos escándalos de corrupción, ni ha habido nunca esos estándares que... Yo no veo a Costa Rica ningún índice de corrupción que aparezca significativo. Digamos que en los que miden, que es un poco los índices de El Foro Económico percepción. Mundial, el percepción. índice de Sí, y competitividad esta global. otra encuesta o de en Transparencia transparencia. Internacional, o en el Transparencia. Latino Barómetro, Sí. Barómetro de las Américas. Pero sí tenemos corrupción, sí ¿Eh? tenemos, tenemos sí. algunos niveles. Se hace un trabajo por parte de la Fiscalía que ha logrado más Y o es menos independiente contener, la pero- Fiscalía del gobierno de turno. Sí, yo, obviamente, El Ministerio Público tiene usted no independencia. puso sus fiscales cuando usted estaba de no presidente. podemos en absoluto, no se puede, no se puede. En Costa Rica no se puede. No se puede. Los fiscales los nombra en Costa Rica, digamos, la cabeza de la fiscalía la nombra la Corte Plena. Que son varios magistrados en Sí. un proceso, digamos, competitivo y riguroso y muy abierto. Y luego los fiscales tienen una carrera, es una carrera ya profesional que viene, de manera que nombrar a dedo... Y los jueces también es tienen muy carrera difícil. Los judicial. jueces también, es Sí. muy difícil pretender que uno pueda incidir. Bueno, Costa Rica Hace tiene- poco hubo un escándalo en mi país, precisamente por tráfico de influencias, que yo recuerdo es como el primero que impactó de manera significativa al Poder Judicial, y se removieron al fiscal general y se removió a un magistrado. Pero aquí lo importante fue que el tema salió a la luz pública, hubo una investigación legislativa y hubo consecuencias, ¿no? Se tomaron las decisiones y los juicios están abiertos. Ya. Aquí su estadía aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre es muy agradable. ¿La han Uno tratado viene bien? acá y luego no se quiere ir. ¿La han tratado bien? Siempre, nunca me quejo. Esta quejo. tarde, ¿qué es lo que tenemos? Una El conferencia. el tema de la conferencia es sobre políticas migratorias. Sí. ¿no? Sí, vamos a ver, aquí venimos por una invitación del Instituto Nacional de Migración. Migración, un grupo de gente muy La doctora sólida. Florinda Rojas, la Está directora, haciendo es un trabajo casi excelente. fundadora de este programa. Así es, así es. Ella también mujer de venía una gran de experiencia, una gran teenager aquí solidez. también. Y están haciendo un gran trabajo. Entonces, en realidad, nosotros no es que venimos a decirles qué hacer. Lo que venimos por parte del Club de Madrid es a intercambiar experiencias, trayendo algunas, en mi caso de Costa Rica, pero lo que he observado también en la región que está pasando, pero también alimentarnos para poder llevar luego estas experiencias a otros países. A los ¿Cuál que es el visitamos. secreto de las políticas de seguridad? ¿Dónde que hay que poner el énfasis? Seguridad o migración. De migración, De perdón. migración. ¿Dónde que hay que poner el énfasis? A mí me parece que sobre todo es entender de que este no es un problema que admite en exclusiva acciones reactivas o acciones solamente desde el punto de vista de la seguridad nacional. Ese es un tema, hay que atenderlo, pero el abordaje tiene que ser integral. Es decir, otras instituciones tienen que participar del manejo del tema migratorio, educación, salud. Muchos otros tienen que unirse para poder hacer un manejo mucho más Y hay que darle adecuado. salud y educación a los migrantes. Lo que hay que evitar es que se conviertan en un sector En un gueto. sí, y que termine siendo hasta parasitario, generando problemas sociales. En la medida en que podamos absorberlos e incorporarlos a las políticas nacionales con los debidos mecanismos de contribución, en Costa Rica hemos garantizado que haya una contribución mínima, entonces evitamos otro tipo de funcionalidades sociales. Pero ustedes tienen control fronterizo, porque aquí Sí, uno sí, de los problemas es que nunca ha habido política. Bueno, primero que desde el Estado que más ha incentivado la inmigración. Hay un discurso hipócrita y engañoso. El Estado es el que más incentiva la inmigración de haitianos, porque aquí es de haitianos la inmigración. Entonces, históricamente comenzó con la caña de azúcar y el Estado Trujillo era dueño de los ingenios, después el Estado, durante muchos años de la gran producción azucarera, era estatal. Y entonces era el Estado que traía. En los últimos tiempos la construcción, no hay una construcción pública en este país que se haya hecho, un solo edificio público importante que no haya sido hecho en gran medida por los haitianos. Entonces el Estado es el primero. Los empresarios tienen unos salarios y esa mano de obra no se organiza, es abundante, quieren tener exceso de mano de obra para tener exactamente deprimido el mercado.
y hay un tráfico en la frontera auspiciado económicamente. Hay gente que se fortuna traficando, entonces no podemos controlar el ingreso. Tenemos Sí. más, mucho más, y la población entonces empieza a quejarse de la proliferación de los extranjeros. Yo entiendo que hay un esfuerzo que se está haciendo por un despliegue más claro en el cordón fronterizo para poder controlar. Creo que los esfuerzos de regularización son importantes Eso. porque evita esos mercados paralelos, informales, ¿verdad? Yo creo que esa apuesta es muy buena que se está haciendo para regularizar. Pero claro que todavía hay que sumar más acciones. Entre ellas, por ejemplo, todo lo que son los ministerios de trabajo. Si el Estado contrata mano de obra extranjera, yo no le veo ningún problema siempre y cuando esa mano de obra extranjera esté regularizada, ganando los mismos salarios y, digamos, no desplazando mano de obra nacional. Muchas veces lo que pasa es que hay inopia, ¿no? En fin, todas esas cosas hacen parte de este abordaje integral que estamos hablando. Aquí tenemos dos problemas y sería bueno escuchar su opinión alrededor de esto. Por un lado, la inmigración es vieja, la inmigración haitiana sobre todo, y aquí se ha creado una comunidad de hijos e hijas de inmigrantes, que son dominicanos de ascendencia haitiana, a veces con mezcla, otras sin ninguna, de padres de origen haitiano, pero nacieron aquí, se criaron aquí, muchos se educaron aquí, y sin embargo tienen una condición de desigualdad legal en la República Dominicana, incluyendo algunos estamos hablando de miles, decenas de miles, que no tienen una nacionalidad definida porque en el 2010, hasta el 2010, la Constitución establecía que todo el que nacía aquí era dominicano. Después del 2010, que se modifica la Constitución, ya crea una serie de condiciones para ser dominicano aun cuando se nazca en el territorio. Pero eso, y entonces hay un grupo... Eso no fue lo peor. Lo peor es que una sentencia le quitó a los que ya estaban registrados como dominicanos retroactivamente hasta 80 años atrás, le quitó la nacionalidad a los que ya la tenían. Entonces tenemos ese grupo que está en condiciones de vulnerabilidad de situación. Después se le devolvió una ley, hubo que hacer una ley para devolverle, pero no al 100%, pero una buena parte. Además lo devolvieron en una condición difícil porque lo inscriben en un libro de extranjería. Aun cuando le hayan devuelto su nacionalidad, pero aparecen como si fueran extranjeros. El otro tema es el de los trabajadores inmigrantes, que son cientos de miles, lo que tenemos aquí en la agricultura, en la construcción, y cuando hablo de agricultura estoy hablando de una diversidad de cultivos, y ellos no están incorporados al sistema de seguridad social, como lo establece la ley nuestra. En una gran parte no lo está. Y en consecuencia están en condiciones de desigualdad. ¿Cómo afrontar problemas como en Costa Rica? Tenemos y los uno incorporan de nuestros a los baluartes. inmigrantes. Es más, para que un inmigrante pueda regularizarse, el primer paso que tiene que dar es inscribirse ante la seguridad social. Entonces, ya por lo menos está identificado, se les pide una contribución, muchas veces se hace un estudio, hay algunos que tienen un mínimo de capacidad de pago, se aseguran por su propia cuenta, porque muchos son trabajadores independientes, y otros simplemente entran dentro de la planilla del patrón. Pero entonces cuando ya se le da el permiso de trabajo, es porque están registrados e identificados en la seguridad social. A eso me refiero con la necesidad de promover políticas de regularización. En tanto sigan invisibilizados, es más fácil que muchos incumplan la ley aprovechando esa circunstancia que tienen los migrantes. Y ustedes tienen migración, los costarricenses ya no se van del país, ¿verdad? En los últimos años están saliendo más y eso es un poquito triste, sobre ¿Y a todo la dónde gente van más los joven. costarricenses? Se están yendo muy parecido a España, a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos sobre todo. Sí, la cercanía, digamos, lo facilita, pero claro que sigue siendo, digamos, muy pequeña. La contribución de las remesas cuenta un poco, digamos, pero hay algunas regiones ya, por ejemplo, en el sur del país, en donde sí empezamos a ver ese impacto de remesas, esa salida de más personas. Algunas de ellas, parte de, digamos, de las áreas que se fueron quedando rezagadas, sector agrícola, por ejemplo, en algunas regiones, o en momentos en que el desempleo crece como lo estamos viendo en este momento. Bueno, aquí nosotros no solamente somos un país de inmigrantes, que tenemos 500,000, según las últimas investigaciones oficiales. Sino de migrantes. Así es. Es que nosotros tenemos 1,5 millones en Estados Unidos y en Europa.
Pero veo que Entonces han nosotros somos las disminuido, dos ¿no? cosas. Han disminuido, sin embargo, Es un que- poco las salidas, pareciera. de No, dominicanos. no. Por lo Bueno, menos en las tal vez. estadísticas Y se veía un poquito. El las ritmo remesas- debe haber bajado, porque en los años 80, 90, 70 Ahí era... sí, no. Sí, pero salieron. los datos que se manejan es reciente, Sí. del censo de Estados Unidos, Sí, sí. y la población ha crecido. Sí. De todo. El tema de las remesas, que también es un indicador importante, Muy importante aquí para han seguido ustedes. subiendo. Así Y es. estamos Contribuyen hablando, al crecimiento. Bueno, Claro, las claro, remesas fueron el año enormemente. pasado un poco más de la mitad de todos los ingresos fiscales del Bueno, Estado. Imagínense. Se sumaron las remesas. casi 7 mil Imagínense. millones de dólares. Es, Bueno. es- ¿Cuándo que vamos a volverla? Se queda unos días por aquí. me Vamos a quisiera mandarla quedar de- más días. Tenemos que dejarla de vacaciones aquí. En la próxima ocasión voy a poner eso como condición. Pero eso usted me dijo la vez anterior. Usted está no faltando a las aprendo, promesas. no aprendo, eso es cierto. Está faltando a las promesas. Lo confieso que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Laura, porque se Gracias a nos ha terminado el ustedes. tiempo, lamentablemente. Hubiésemos querido seguir conversando de estos Muchas gracias temas de tan nuevo a ustedes interesantes por la para invitación. la República Dominicana. Y Y me con aprecio una siempre. mujer extraordinaria Claro, que claro. nos llena de satisfacción porque aquí en 1+1 tenemos 32 años promoviendo firmemente la igualdad de género. Sí, La- sí. Firmemente. A ver, ¿cuándo tienen dos mujeres aquí? No hemos tenido muchas. Por lo menos una. No. Ah, En el panel de entrevistadores. también hemos- Generalmente hemos tenido, y brillantes mujeres, Muy hemos bien. tenido muchas. Pues los felicito por eso y como siempre es un Gracias. gusto. Gracias, Muchas gracias. Laura. Muchas Chinchilla. gracias.